poder conectarme a través de este medio y poder escuchar. No los veo a todos, pero escucho a algunos hermanos y veo que están conectados a algunos queridos hermanos que conocemos en Savannah y en Brunswick. Pues vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para que podamos compartir juntos y aprender juntos esta semana eh, acerca de quién es Dios, ese maravilloso Dios que tenemos y que un día vamos a estar con Él, vivir por la eternidad. Me alegra estar aquí. Oramos. Padre amado, en esta mañana te agradecemos por abrir nuestros ojos, por la bendición de también abrir juntos con mis hermanos de Savannah, Brunswick, Marietta y muchos tal vez que están conectados de otros lugares, abrir tu palabra y en esta semana poder aprender más de ti. Acompáñanos, bendícenos, guárdanos. Lo pedimos en el amor de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. Quisiera empezar este tema, devocional en esta mañana, leyendo 3 versículos que quisiera que lo mantengamos en nuestra mente todos estos días. Y porque si algo no entendemos, podremos recordar que el Espíritu Santo siempre estará dispuesto, llano, disponible para iluminarnos y darnos comprensión de lo que Dios quiere decir. El primer versículo está en Juan capítulo 5, versículo 39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa más que leer, es estudiar, profundizar en las Escrituras, en la palabra de Dios. Segundo versículo se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Así que a veces podemos pensar que nacimos, a veces escucho esta expresión, ¿no? Nacimos burros. Soy un burro, no entiendo. No, queridos. Todos nacemos con una inteligencia que Dios nos ha dado. Y si no entendemos algo, su palabra nos asegura que si nos falta sabiduría, podamos venir a Dios y Él nos la va a dar abundantemente, no un poquito, no a medio vaso, es completo. Y ni siquiera nos va a reprochar, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer cada día con nosotros, darnos sabiduría, poner en nosotros el deseo de conocer más a Dios y hacer su voluntad. Y el tercer Ah, versículo está en Jeremías, Perdón, capítulo 9, per- perdón. Antes, ¿me repite Santiago 1 qué? Santiago 1:5. Gracias. 1:5. Muy amable. Eh, Perdón. No, me alegra que usted me pare y me pueden detener cualquiera. Si no entiende, yo le repito. Eso me dice que usted está con papel y lápiz. Eso me dice que usted está atento, atenta. Espero de que estemos todos atentos y poder aprender en esta mañana juntos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria a Dios.
A veces pensamos de que el que sabe más merece honra. No, no es la sabiduría humana la que merece honra, es la sabiduría que Dios nos da, porque de Él viene la honra, de Él viene las fuerzas que nosotros necesitamos para poder seguir en esta tierra, preparándonos y preparar a otros para su venida. Así que si usted tiene una buena cuenta en el banco, tampoco piense que lo tiene todo, porque el dinero se acaba, queridos. La salud se acaba, la vida se acaba. Pero Dios dice que ni siquiera tu dinero es cuestión de alabanza, sino el que se tenga que alabar, alábese en entender, conocer a Dios. Y el objetivo de esta semana eh, no es solo para que nosotros seamos oyentes pasivos, sino mi objetivo va a ser que seamos oyentes activos, para que cada tema nos despierte el deseo de acercarnos más a Dios y que podamos por nosotros mismos tener nuevamente esa iniciativa de abrir la palabra de Dios y leerla y pedirle a Dios sabiduría y pedirle a Dios comprensión de su palabra. Y en esta semana vamos a hacer un viaje juntos a través de los primeros 5 libros de la Biblia que se encuentran en el Antiguo Testamento. Empezaremos diciendo que la Torá es el nombre hebreo de los primeros 5 libros de la Biblia. Y Torá significa, literalmente, significa instrucción o enseñanza o ley. Eso es lo que significa la Torá, que es lo que identifica los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, escrito por Moisés. Entonces, mayormente nosotros no usamos la palabra Torá. Pensamos, oh, la Torá es para los judíos, pero no. La Torá es el nombre que se da en hebreo a los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros conocemos como el Pentateuco, ¿verdad? Si nos dicen cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia, uno dice, oh, el Pentateuco. Sí, pero el Pentateuco no es en hebreo, sino el nombre Pentateuco viene del griego. ¿Qué quiere decir Pentateuco? Quiere decir 5 rollos o 5 volúmenes. A diferencia de la Torá, que significa en hebreo instrucción, enseñanza o ley. Ya de allí estamos viendo alguna diferencia, ¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y surge la pregunta, ¿por qué el nombre de los 5 primeros libros de la Biblia, que lo conocemos más, es en griego, como Pentateuco, que en el idioma hebreo, en que originalmente fue escrito? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Voy a tomarme unos minutos para poder hacer un contexto y un poquito de historia. La primera traducción conocida de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento que fue escrito al griego se llama la Septuaginta. La Septuaginta. Y la Septuaginta se comenzó a traducir en Alejandría, en Egipto, entre los siglos tercero y segundo antes de Cristo. Así que la primera parte en ser traducida fue la Torá, o el Pentateuco, como conocemos en griego, alrededor del año 250 antes de Cristo. ¿Y por qué se llama la Septuaginta? Porque proviene de la tradición de 70 o 72 sabios judíos quienes realizaron esta traducción. O sea, que pidieron, alguien le dijo, vamos a traducir la Biblia del hebreo al griego. Y ellos escogieron de acuerdo al número de tribus. Esa dice la tradición.
7 sabios por cada tribu, entonces 12 tribus son 72 sabios. Y lo llamaron la Septuaginta de 70. ¿Por qué se tuvo que traducir la Biblia del hebreo al griego? Por razones históricas y culturales. Porque ya en el tiempo de 200, 300 años antes que Cristo viniera a esta tierra, la lengua griega era la más usada en el mundo mediterráneo. Y muchos judíos que vivían fuera del área de Palestina habían olvidado el hebreo. Así que el griego era la lengua más común en ese tiempo. Y una razón importante era que la traducción permitía que las nuevas generaciones de judíos que crecían en un ambiente helenista conservaran sus raíces religiosas. Y vamos a traerlo a nuestro tiempo, ¿no? Porque usted dirá, eso fue allá hace más de 4000 años o 2000 años. Algo nos pasa a nosotros, igual con nuestros hijos. Nosotros venimos de países diferentes. Usted tal vez puede venir de México, de Guatemala, de Santo Domingo, de Colombia, de El Salvador, nosotros de Perú. Y cuando venimos a este país, nosotros, como hispanos, inmigrantes, traemos nuestra cultura. Con nosotros traemos cultura, traemos tradiciones, traemos ese amor por nuestra patria, que queremos que nuestros hijos la conozcan. Traemos el idioma español, ¿verdad? Y cuando nuestros hijos crecen en un ambiente americano, Estados Unidos, vamos a decir, y nacen acá, ellos comienzan a aprender que hay otra cultura, que hay otras tradiciones, que hay otra lengua como el inglés. Y entonces comienzan ellos a frecuentar en la escuela, aprender en la escuela más inglés. Y lo hablan porque están más tiempo en la escuela que en la casa. Así que cuando los niños comienzan a ir a la escuela y aprender en inglés, cada padre, nosotros estoy seguro que todos los que somos padres acá, hemos tenido el desafío de que nuestros hijos quieran seguir hablando o aprendiendo más español que el inglés. Porque el inglés lo agarran en la escuela, lo agarran afuera de la casa. El español, si no nos proponemos hablar español en la casa, ellos van a perder el español. Y va a ser un desafío mayor de que ellos no solamente quieran hablar español ya en la casa, sino que quieran leer en español y quieran escribir en español. ¿Cuántos de nosotros Se le fue el audio, pastor. hemos tenido ese desafío o tenemos ese desafío? Entonces, siguen hablando, están más pegados a una cultura nueva. O tal vez ya comienzan ustedes a decir, no lee la Biblia. ¿Por qué no leen la Biblia? Porque no saben el español. Y entonces usted dice, bueno, pero nosotros queremos que vea la Biblia, nosotros queremos que aprenda de Dios, que Él solo pueda leer. Entonces a veces nos queda, lo único que nos queda es comprarle la Biblia en inglés por temor que nuestros hijos ya no quieran leer la Biblia, porque si le empujamos a que lean español, ellos van a decir, no entiendo. Entonces usted se somete, yo me someto y le damos la Biblia en inglés, a menos que hagamos un trabajo extraordinario. Nuestros hijos puedan finalmente hablar inglés, español, leer inglés, español, escribir, leer en español. Eso es lo que más o menos pasaba en el tiempo de antes que venga Cristo, 200, 300 años antes que venga Cristo. Y la misma preocupación que usted tiene hoy con el idioma inglés, lo tenían ellos con el idioma griego. Nuestros hijos no hablan hebreo. Necesitamos traducir la Biblia del hebreo al griego, porque ellos hablan más griego y que ellos puedan entender y conocer y aprender más de ese maravilloso Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Esa es la razón por la cual se tradujo la Biblia del hebreo, del Antiguo Testamento, al griego. Entonces usted puede también, ya a esta hora decir, pastor, pero la verdad que yo vengo a un devocional
La verdad que estoy un poco perdido porque Septuaginta y griego y hebreo. ¿En qué sentido nos afecta hoy a nosotros al leer la Biblia? ¿O nos beneficia saber que la traducción del Antiguo Testamento fue del hebreo al griego? Si nosotros al final no hablamos ni hebreo ni griego. Pero déjenme decirle, queridos, hoy ustedes no tienen que ir a la universidad para aprender griego o hebreo. No lo necesita. Hay tantos instrumentos hoy disponibles gratis que nosotros podemos, por nuestro estudio consciente, podemos ir a una Biblia interlineal que está en el website gratis y poder de ahí ver directamente las palabras eh, en griego y en hebreo, sin necesidad de que usted haya ido a la universidad. Solo conocer conceptos básicos y eso le va a ayudar a ir directamente a la Biblia y saber su traducción original. Qué maravilla, ¿no? Pero, ¿en qué nos afecta? ¿En qué nos beneficia? La respuesta la vamos a dar en el transcurso de esta semana. Y al finalizar, ustedes mismos notarán la diferencia en la traducción que fue del hebreo al griego, cómo nos afectó, cómo nos cambió la manera en que nosotros leemos la Biblia, cuando realmente aún los títulos de los libros del Antiguo Testamento tenían nombres diferentes en griego que el nombre original del hebreo. Y ahí es donde nosotros vamos a dar. Así que los 10 minutos que nos queda, vamos a tratar de ser rápidos. Pero empezaremos con Génesis. Génesis en griego significa origen, comienzo. ¿Usted quiere saber cómo eh, comenzó todo? Usted ve Génesis y en griego va a decir que Génesis significa origen y comienzo. Pero interesante que en hebreo Génesis significa en el principio. Y usted dice, bueno, origen o principio. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque se supone que en origen tiene un tiempo, limitado un tiempo. Aquí empezó todo. Pero cuando nosotros leemos y entendemos que Génesis en hebreo significa en el principio, y leemos todo el versículo, al menos Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces usted entiende de que Dios ya estaba en el principio. Y la palabra clave es en el principio, porque cuando ponemos a Dios y declaramos que en el principio Dios creó, no estamos nosotros asumiendo o creyendo de quién lo creó el mundo, sino que Génesis, cuando dice en el principio Dios creó, se enfoca en presentarlo como el creador, no en probar la existencia de Dios, porque sabemos que Dios es eterno. Dios no tiene, queridos, un inicio. Él es eterno. Él ya estaba aquí antes. Y la Biblia termina con Apocalipsis, que significa revelación. Y esta es nuestra mayor seguridad, que, que dice Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir? Que todo empezó con Dios. Y cuando Apocalipsis capítulo 21 dice que todo va a terminar con Dios, cuando Dios haga un nuevo cielo y nueva tierra. Qué maravilloso. Todo empieza con Dios y todo terminará con Dios. Un Dios eterno, un Dios Padre, un Dios todopoderoso. Así que cuando leemos la palabra de Dios, no podemos decir o ser ignorantes y pensar, no sabemos cómo empezó todo, pero no sabemos cómo va a terminar. No, sí sabemos
cómo empezó y cómo va a terminar. Lo que no sabemos, querido, es el día a día. Es el día a día que trae su propio afán. Es el día a día en que tú y yo salimos a la calle y no sabemos si vamos a volver. Salimos de viaje y no sabemos si vamos a regresar. Es el día a día en que cada uno de nosotros iremos descubriendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Y también las dificultades que cada día dice trae su propio afán. En la Biblia no hay secretos. Sabemos cómo comenzó todo y cómo va a terminar. Pero el día a día es el desafío que cada uno de nosotros tenemos. Pero, queridos, quiero enfatizar esto. A pesar que las cosas vayan mal, ¿ok? A pesar que en ese día a día, entre nuestro nacimiento, que humanamente podemos decir ese principio de nuestra vida, y el final, que podemos decir es cuando pasamos al descanso, las circunstancias que nos rodeen, siempre tendremos nosotros que entender de que podemos confiar en aquel que estuvo desde el principio en nuestra vida. Sí, la Biblia dice que Él creó los cielos y la tierra, pero también te creó a ti y me creó a mí en el principio. Si nosotros nos concentramos, por ejemplo, en el título de Génesis, como que significa en griego el origen, eh, la verdad que Génesis trae 50 capítulos. Y en esos 50 capítulos, los primeros 2 capítulos son los únicos que nosotros tenemos en que la Biblia relata cómo Dios creó por 7 días el proceso de creación de esta tierra. Pero ya el capítulo 3 tan temprano, del 3 hasta el 50, que son 48 capítulos, solo nos va a hablar de cómo entró el pecado y todas las consecuencias que vivimos a partir de eso. Así que si el capítulo 1 y 2 dice que cuando Dios comenzó a acabar su creación, Dios dijo, y todo lo que Dios había hecho, he aquí, y eso lo dijo Dios, ¿verdad? Que era bueno en gran manera. Pero la tragedia viene tan rápido que ya el siguiente capítulo 3 era todo malo en gran manera. Sí, no sé cuántos años de tu vida, tienes 10, 15, 20, 30, 50, 60 años. Tú podrías decir, si tienes 50 o 40, puedes decir, pastor, 20 años fueron buenos y 20 malos. O hay gente que puede decir, pastor, de los 50 son pocos los años que han sido buenos para mí, porque ha sido años de tragedia, de lucha, de supervivencia, que con los dedos puedo contar qué años pude haber sido feliz o creí ser feliz. La vida del ser humano muchas veces en este mundo es triste, pero en medio de todo lo malo, no podemos olvidar que Dios ha estado presente en nuestras vidas para extender su brazo poderoso y venir en nuestra ayuda. Eso no lo podemos negar. No podemos negar que hay días malos en nuestra vida, pero tampoco nunca podremos negar que en esos días malos, en el principio que Dios creó, ese Dios ha seguido con nosotros. Así que cuando te vaya mal en la vida y sea un caos, recuerda quién ha estado allí desde el principio. Cuando te encuentres en un túnel que ya no veas salida, recuerda, al final del túnel siempre habrá una luz de esperanza. Es interesante porque cuando tú lees Génesis,
Dios encuentra este mundo desordenado y vacío. Y lo primero que hace Dios es hacer la luz, en crear luz en medio de las tinieblas, en crear luz en medio del caos. Y eso es lo que hace Dios cada día con nosotros. Si para ti hoy día está pasando un problema y no ves una salida, querido, escúchame, no ves una salida, mira a Génesis. Ve a Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios te creó a ti, me creó a mí. Y ese Dios sigue hoy día creando y recreando en nuestras vidas. Todos tenemos un principio. Dios tiene un principio y el mundo fue creado con orden y con un propósito. Tú fuiste creado por un Dios que nos dio dignidad y valor. Valemos mucho al Señor. Fuimos creados y lamentablemente el pecado entró en este mundo y trajo la desgracia que hoy día podemos vivir. Pero recuerda, Génesis comienza con Dios en el principio y termina con Dios al final. Jesús lo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. La historia comienza con la creación y terminará con la creación. 30 segundos más y ya tengo que terminar. Tarea para mañana. Cada día vaya una tarea, hermano. Espero que usted la cumpla. Sencilla, sí. Busque el significado de la palabra éxodo. Escriba ahí. Busque el significado de la palabra éxodo en el idioma griego y en hebreo, que es su original. Ponga ahí en Google, éxodo. ¿Qué significa éxodo en griego y qué significa éxodo en hebreo? Y lo que usted me diga mañana, y yo espero que usted me diga mañana, en voz o en el chat. Me diga, pastor, éxodo significa en griego tal y en hebreo tal. Y de ese título que usted encuentre en hebreo, en el original, será el título del tema de mañana. Esperamos vernos mañana nuevamente con la bendición del Señor y aprender juntos. Vamos a tomar el himno, el canto de esta semana y luego haremos la oración final. Adelante. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo
Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión. Mas su gracia alcanza a todo aquel que arrepentido clama a Él, solo a Él. Y aunque no lo puedas vislumbrar, Él es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido. Yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido. Yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y Creo en Dios. ¿Crees tú en Dios? Mucha gente, millones de personas no creen en Dios, pero yo creo en Dios, que en el principio creó los cielos y la tierra. Te creó a ti y me creó a mí. No se olviden mañana la tarea que les ha dado y vamos a orar. Padre, gracias por que creemos en ti. Gracias porque si estamos pasando por momentos difíciles, solo tenemos que recordar que en el principio tú eres Dios y serás hasta el final el mismo Dios. Acompáñanos en este día con sus vicisitudes, con sus desafíos, con las cosas buenas o malas que podamos pasar. No lo sabemos. Y si pasan cosas malas, sabemos que tú estarás a nuestro lado. Y si pasan cosas buenas, también estarás a nuestro lado. Acompáñanos el resto del día. Si es tu voluntad, mañana podemos encontrarnos nuevamente. Lo pedimos en el amor de Jesús. Amén. Feliz día a todos, queridos. Dios los bendiga. Que pasen un excelente día. Nos vemos mañana. Feliz día. Feliz día. Amén, feliz día. Feliz día.